Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 40. Para ello, te invito a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Quiero en este momento, Señor, pedirte que nos ilumines con el poder de tu Espíritu para que al estudiar tu palabra podamos entenderla y guardar lecciones importantes para nuestra vida. Gracias por escucharnos y bendecirnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Los capítulos 40 al 48 son la última profecía de Ezequiel y constituye una profecía única y muy singular. Presenta con lujo de detalles la visión de un nuevo templo. También aparece un nuevo y notable plan para dividir la tierra y una visión de aguas vivas que emanan de ese magnífico templo. Representa para los estudiosos una de las porciones más difíciles de la Escritura, tanto que se han dividido en por lo menos 3 corrientes de interpretación. Número 1, la literal, que dice que todo se cumplirá tal y cual como se presenta aquí. Pero no existe ninguna referencia de esta profecía en los libros históricos como Esdras y Nehemías, en donde se habla de la reconstrucción del templo y de la distribución de la tierra. La segunda es la futurista, que esperan una era gloriosa, una edad de oro en donde se cumplirán exactamente todos los aspectos de esta profecía. Al ver la antigua y nueva dispensación, sería algo imposible de concebir que Dios de nuevo mandara que se ofrecieran sacrificios de animales y que fueran aceptos para Él. Ya los sacrificios de animales no tendrían ningún sentido. En tercer lugar está la alegórica, que niega con un cumplimiento literal y esperan un cumplimiento simbólico, después del exilio, en la era cristiana o al final de la historia del mundo. Pero hay que notar que no se encuentra significado a cada detalle de la visión de Ezequiel y no presenta un modelo adecuado de interpretación. Debemos recordar que las profecías de los capítulos 38 hasta el 48 de Ezequiel eran profecías condicionales. Presentaban el plan de Dios para un Israel prosesílico, nacido de nuevo, pero que nunca cumplieron las condiciones que el Señor le había dado. Ni siquiera el Israel restaurado eligió vivir de acuerdo con el pacto de Dios, ni permanecer en él, ni hacer la voluntad de Dios. Aparentemente este pueblo fue curado de la idolatría, es decir, no adoraron otros dioses de manera inventados por el hombre, pero siguieron sus caminos adorando su propia justicia, sus propios pensamientos y convirtieron la obediencia en un fin en sí misma. Elena de White comenta lo siguiente: los israelitas aprendieron finalmente la lección de que la verdadera prosperidad depende de la obediencia a la ley de Dios. Pero en el caso de muchos de entre el pueblo, la obediencia no era fruto de la fe ni del amor. Sus motivos eran egoístas. Prestaban un servicio exterior para alcanzar grandeza nacional. Libro Profetas y Reyes, página 522. Así que todos los planes y deseos de Dios estaban dados bajo las condiciones del pacto. Pero al violar el pacto y no cumplir esas condiciones, las promesas de Dios pasan al Israel espiritual. Además, el sueño de restauración que Dios tenía para Israel incluía la repatriación de todos los hijos de Israel de Babilonia, Egipto y Siria y de todas las naciones en donde fueron esparcidos. Pero la gran realidad es que muchos no quisieron volver a Jerusalén. Muchos con el tiempo se acomodaron en estas naciones, vivían en sus propias casas, tenían sus negocios prósperos, y cuando Esdras y Nehemías comenzaron a volver a Jerusalén para reconstruir la ciudad, los judíos de Babilonia, que en su mayoría eran familias ricas,
no quisieron ir. Solo un pequeño remanente se estableció para reconstruir la ciudad. Así que estas promesas dadas a Israel de hacer de una nación grande que fuera el centro del mundo, no se pudo cumplir. Por eso, al comenzar la reconstrucción de la ciudad y el nuevo templo, los autores no mencionan los pasajes de Ezequiel, debido a que las condiciones no se habían dado para que estas promesas pudieran cumplirse. Dios revela sus ideales y sus planes, y estos se cumplirán de acuerdo a la respuesta que demos de aceptar los planes divinos. El capítulo 40 de Ezequiel se describe la visión del templo y hace una descripción de la ciudad, y entonces se describe el plano del templo y las puertas de cada uno de los puntos cardinales. Por supuesto, era un mensaje de esperanza para una nación que fue desarraigada de su tierra. Es la seguridad de que vendrán otra vez a Judá y otra vez se reconstruirá el templo donde la presencia del Señor se hará efectiva. La primera parte del capítulo, que son los versículos 1 al 4, es una presentación de la visión del templo y la ciudad. Leamos el versículo 1. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Se da la fecha de la visión, 25 años del cautiverio, que concuerdan con 14 años de la destrucción de Jerusalén. En el día 10 del mes primero, algunos comentadores encuentran una interesante descripción. El cómputo del cautiverio se hace bajo el calendario civil no religioso. El primer mes sería el séptimo mes del calendario religioso, lo que nos daría el día 10 del mes de octubre del año 573 a.C., lo que sería en ese momento, si existiera el templo, el día de las expiaciones. Este era el día del perdón, el día de la libertad. Así que, miren ustedes, en ese día especial se proclama que Israel será liberado del cautiverio. Ezequiel es llevado en visión a un lugar alto y ve la tierra prometida, que ahora estaba desolada, pero para el futuro de Dios estaría poblada. Leamos el versículo 2. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia el lado sur. El profeta fue colocado en un punto alto para que pudiera desde allí examinar los detalles de la visión. Él ve la ciudad reconstruida, el templo y sus atrios rodeados de muros. Leamos los versículos 3 y 4. Me llevó allí y vi que había un hombre cuyo aspecto era como el aspecto de bronce. Tenía un cordel de lino en la mano y una caña de medir, y él estaba de pie junto a la puerta. Aquel hombre me habló diciendo: Hijo de hombre, observa con cuidado, escucha atentamente y fíjate bien en todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrara has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Entonces el profeta ve a un hombre que parecía hecho de bronce. Algunos ven en esta descripción al ángel de Jehová, que es el mismo Salvador, Cristo Jesús. También en su mano tenía un cordel, que se usa para medir distancias mayores, y una caña de medir para medidas pequeñas. Y le da una tarea: ve y comunica. Y el Señor enfatiza: pues para eso se te ha traído aquí. La razón de su labor profética es hablar lo que el Señor le mostraba, por supuesto. No está llamado a proclamar sus pareceres o sus intereses, sino a enseñarle a la gente lo que Dios le ha mostrado. Este pueblo lleva muchos años cautivo. Dios no se ha olvidado de ellos ni de sus promesas. Envía a su profeta a que les diga que Dios tiene planes para ellos. Esa es la tarea del profeta. Esa es la tarea que nos ha dado a nosotros, a los hijos de Dios, que es proclamar la verdad divina a todo el mundo. No son nuestras palabras, no nuestras opiniones, sino lo que Dios nos ha enseñado.
En la segunda sección comienza a describir el muro de la ciudad y la puerta oriental del templo. Esta es la sección que va del versículo 5 hasta el versículo 16 de Ezequiel capítulo 40. Leamos el versículo 5. Y vi que había un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel hombre tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, que era de una caña, y su altura de otra caña. Lo primero que describe es el muro exterior de la ciudad, aproximadamente unos 3 metros de altura, lo que quiere decir que no era tan alto, quizás para permitir que los viajeros desde lejos y a medida que se van acercando a la ciudad pudieran contemplar en especial el templo. Posteriormente pasa a describir la entrada principal del templo, que es por el oriente, versículo 6. Después vino a la puerta que mira hacia el oriente, subió por sus gradas y midió un poste de la puerta de una caña de ancho y el otro poste de otra caña de ancho. Recordemos que el tabernáculo en el desierto, la entrada debía dar hacia el oriente. Recordemos que el oriente es el punto cardinal que simboliza a Cristo. Él viene del oriente a sellar a sus hijos de Dios, según Apocalipsis 7. Jesús dijo que su venida sería como relámpago que sale del oriente y se oculta en el occidente, Mateo 24. Así que esta puerta principal es especial. Sin embargo, las puertas del sur y del norte tenían las mismas dimensiones. Esta entrada en particular se la describe con 3 vestíbulos que servirían para que los que trabajaban en el templo y permanecieran allí, pues de esta manera podían oficiar en el momento en que se les requiriera. La tercera sección de este capítulo 40 de Ezequiel son los versículos 17 al 19. Y allí comienza a describir el atrio. Leamos el versículo 17. Me llevó luego al atrio exterior y vi que había cámaras y estaba enlosado todo en derredor. 30 cámaras había alrededor de aquel atrio. Recordemos que en el tabernáculo el atrio era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. En el templo de Ezequiel habían 2 atrios, uno interior y el otro exterior. Se muestran no solo los atrios, sino que también habían 30 cámaras. No sabemos las dimensiones, ni cómo se construían, ni cuál era la ubicación. Recordemos que en el templo de Herodes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los cristianos nos dicen que los cristianos se reunían en una de esas cámaras. Se habla del enlosado o pavimento que debía tener esta sección del templo junto con cada una de las cámaras. La cuarta sección del capítulo 40 son los versículos 20 al 23 y comienza a describir la puerta norte del templo, versículos 20 y 21. De la puerta que estaba hacia el norte en el atrio exterior, midió su longitud y su anchura. Sus cámaras eran 3 a un lado y 3 al otro, y sus postes y sus vestíbulos eran de igual medida que la puerta primera, 50 codos de longitud y 25 de anchura. Este templo tan grande tenía acceso desde cualquier punto cardinal. El que venía del norte podía ingresar al atrio por el norte, que tenía la misma dimensión de la puerta oriental. Para acceder por esta puerta debía subir 7 gradas. Qué interesante. Vayamos a la quinta sección del capítulo 40 de Ezequiel, versículos 24 al 27. Y se describe bajo las mismas dimensiones la puerta del sur. Leamos el versículo 24. Me llevó después hacia el sur y había una puerta que miraba hacia el sur y midió sus portales y su vestíbulo, que eran de estas mismas medidas. Era de las mismas dimensiones de la puerta norte y de la puerta del este, que ya fueron descritas en los versículos anteriores. Debía subir el mismo número de gradas para llegar a la puerta e ingresar al atrio. La sexta sección, que son los versículos 28 al 31, posteriormente el profeta habla del ingreso al atrio interior. Este era el lugar donde solo tenían acceso los sacerdotes. Leamos el versículo 28. Me llevó después en el atrio de adentro a la puerta del sur, que era una de estas mismas medidas. Esta puerta que da al sur
tiene las mismas dimensiones de las otras, solo que se ingresaba subiendo 8 escalones. La gente normal subía 7, pero el sacerdote debía subir 8, es decir, tenía el deber de destacarse de los demás para realizar su tarea. Séptima sección del capítulo son los versículos 32 al 37. La misma descripción de la puerta interior que daba al oriente y al norte. Leamos el versículo 32. Me llevó al atrio interior hacia el oriente y midió la puerta, que era de estas mismas medidas. El guía le muestra estas puertas interiores que tenían las mismas dimensiones de las anteriores. Además, conservaban las mismas características. Octava sección, versículos 28 al 43. El profeta ahora ve y describe los elementos complementarios que están en el atrio interior. Se describe la existencia de 8 meses, que según el versículo 39 podemos leer, donde se mataban a los animales para el holocausto, para la ofrenda por el pecado y para la ofrenda por la culpa. Así que estas mesas eran de ayuda para los sacerdotes poder ofrecer la cantidad de sacrificios que iban a llegar. Y se resaltan las 3 ofrendas más significativas que se ofrecían en el templo todos los días. El holocausto era la ofrenda que se consumía entera sobre el altar. Y las otras dos ofrendas, que era la ofrenda por el pecado y la ofrenda por la culpa, pues se debían quemar en el altar de los holocaustos las entrañas y la grasa del animal, pero la carne era consumida por el sacerdote y su familia. Este lugar que ve Ezequiel tendrá todo el espacio necesario para que todos puedan venir a ofrecer sus sacrificios al Señor. La novena sección son los versículos 44 al 46. El profeta pasa a describir las habitaciones de los sacerdotes. Leamos los versículos 44 y 45. Fuera de la puerta interior, en el atrio de adentro que estaba al lado de la puerta del norte, estaban las cámaras de los cantores, las cuales miraban hacia el sur. Una estaba al lado de la puerta del oriente que miraba hacia el norte. Me dijo, esta cámara que mira hacia el sur es de los sacerdotes que hacen la guardia del templo. No se dan muchos detalles sobre el tamaño y la ubicación exacta de estas cámaras que servían de habitación para los sacerdotes que oficiaban en el altar y los encargados del servicio del templo. La Septuaginta dicen que eran 2, una en la puerta norte mirando hacia el sur y la otra en la puerta sur mirando hacia el norte. Y los únicos que podían oficiar pues eran los levitas, y se menciona a los descendientes de Sadoc, que era un sumo sacerdote en el tiempo de David, lo que quiere decir que al reconstruir la ciudad se iba a restablecer los órdenes sacerdotales para que pudiesen oficiar en el templo. Y finaliza el capítulo 40 de Ezequiel con los versículos 47 al 49, describiendo el atrio interior y el vestíbulo que había antes de ingresar al templo mismo. Leamos el versículo 47. Midió el atrio, que tenía 100 codos de longitud y 100 codos de anchura, era cuadrado, y el altar estaba delante de la casa. Recordemos que en el tabernáculo del desierto el atrio estaba descubierto. Era donde estaba el altar de los holocaustos y el lavacro, y posteriormente se entraba al templo techado donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Lo mismo sucede en este templo. El atrio exterior, el atrio interior y el vestíbulo que servía de preparación para poder entrar al templo mismo, a la parte techada. Para ingresar al vestíbulo debía subir 10 gradas. Es interesante que este capítulo, que habla de la restauración de Israel, se menciona el templo y sus dimensiones, queriendo decir que Dios va a habitar otra vez en medio de su pueblo. Y esto lo que hará es traer prosperidad y seguridad a este pueblo restaurado. Apreciado amigo y hermano, esta promesa hecha a Israel no se cumplió en su totalidad porque Israel no cumplió su parte del pacto. Al final del tiempo, cuando el Señor establezca su reino sobre la tierra, Apocalipsis describe la nueva Jerusalén y nos da sus dimensiones.
nos habla del muro e incluso nos dice que hay 12 puertas ubicadas, 3 por cada un punto cardinal. Esto nos dice que hay acceso para todos los que vengan de cualquier parte. Y entonces Apocalipsis 21-22 dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. A diferencia de la ciudad que ve Ezequiel, en esta no hay un templo, porque la divinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo habitarán en ella. Estarán a nuestro lado. Esta promesa no es condicional, esta promesa se cumplirá. Lo que es condicional es quiénes vivirán allí, porque estarán los que amen a Jesús de corazón, los que acepten a Cristo como su Salvador personal. Por eso te puedo decir que tú estás invitado y la invitación para venir y habitar en la ciudad de Dios es para ti. Tú puedes vivir en esa nueva patria, pero para ello debes dejar de confiar en las cosas de este mundo pecaminoso y pasajero y confiar en las cosas eternas. Por eso te invito a abrir el corazón para que Cristo haga su morada en ti. Que el Señor te bendiga, es mi oración. Amén.